Hace más de 3000 años, un faraón cometió algo que en Egipto era casi impensable. Intentó eliminar a los dioses que habían gobernado el imperio durante milenios. Cerró templos, cambió la religión del país y obligó a todo Egipto a adorar a un solo dios, el Sol. Pero después de su muerte ocurrió algo todavía más extraño. Los faraones que vinieron después intentaron borrar su nombre de la historia. Destruyeron sus estatuas, desmontaron sus templos y abandonaron la ciudad que había construido en medio del desierto. Durante generaciones, Egipto intentó hacer como si aquel gobernante nunca hubiera existido. Su nombre era Akhenatén y su reinado representa una de las revoluciones más radicales que haya vivido la civilización egipcia. Para comprender la magnitud de lo que hizo este faraón, primero debemos entender cómo funcionaba el mundo religioso del antiguo Egipto. Durante miles de años, la vida espiritual del imperio estuvo organizada alrededor de un complejo sistema de dioses. Cada divinidad representaba fuerzas fundamentales del universo: el cielo, el río Nilo, la fertilidad de la tierra, la muerte o el renacimiento. Estos dioses no solo formaban parte de la religión, también sostenían el equilibrio político del imperio. Los templos eran centros de riqueza, poder y conocimiento, y miles de sacerdotes administraban tierras, riquezas y rituales que mantenían viva la tradición. Dentro de ese sistema, el faraón era considerado una figura sagrada, el intermediario entre los dioses y la humanidad, responsable de preservar el orden universal conocido como Maat. Cuando el joven príncipe Amenhotep IV heredó el trono, Egipto vivía una época de prosperidad. El imperio dominaba vastos territorios y mantenía relaciones diplomáticas con otras potencias del mundo antiguo. Nada parecía indicar que ese gobernante iniciaría una revolución espiritual. Sin embargo, poco después de subir al trono comenzó a mostrar una devoción cada vez más intensa hacia una divinidad particular, el disco solar conocido como Aten. Al principio, esta preferencia no parecía demasiado extraña. Los faraones solían favorecer a ciertos dioses durante sus reinados. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que el nuevo gobernante tenía planes mucho más radicales. Amenhotep IV empezó a elevar a Aten por encima de todas las demás divinidades de Egipto. En los relieves y monumentos comenzaron a aparecer representaciones del disco solar, enviando rayos de luz que terminaban en pequeñas manos que ofrecían vida al faraón y a su familia. Esta imagen transmitía una idea poderosa. El dios solar era la fuente directa de toda la vida en el mundo. Pero el cambio más simbólico ocurrió cuando el faraón decidió romper incluso con su propio nombre. Amenhotep, que significaba Amón está satisfecho, estaba vinculado al poderoso dios Amón, cuyo culto dominaba la vida religiosa del imperio. Para marcar una ruptura definitiva con ese pasado, el faraón adoptó un nuevo nombre, Akhenatén, que puede traducirse como aquel que es útil para Aten. Este cambio no era simplemente una formalidad. Representaba una declaración pública de que el faraón estaba decidido a transformar la religión egipcia. Con el paso de los años, esa transformación comenzó a afectar cada vez más aspectos de la vida del imperio. Los templos dedicados a los dioses tradicionales empezaron a perder poder, especialmente aquellos consagrados al dios Amón, cuyos sacerdotes habían acumulado una enorme riqueza y autoridad política. Al debilitar el culto a Amón, el faraón también debilitaba una de las instituciones más influyentes del imperio. Pero la revolución de Akhenaten no se limitó a cambiar las creencias religiosas. El faraón también decidió transformar el propio centro del poder político del imperio. En lugar de gobernar desde las antiguas capitales tradicionales, ordenó construir una ciudad completamente nueva en medio del desierto. Aquella ciudad sería conocida como Amarna y fue diseñada para convertirse en el corazón del nuevo culto solar. Allí se levantaron templos abiertos al cielo donde la luz del sol podía iluminar directamente los altares dedicados a Aten. Durante algunos años, Amarna se convirtió en el centro del poder egipcio y en el escenario de uno de los experimentos religiosos más audaces de la antigüedad.
La revolución impulsada por Akenatón no solo transformó la religión egipcia, también cambió profundamente la forma en que el poder, el arte y la vida cotidiana eran representados dentro del imperio. Durante siglos, el arte egipcio había seguido reglas extremadamente estrictas. Los faraones aparecían siempre como figuras perfectas, eternas y casi divinas, representados con cuerpos idealizados y rostros serenos que transmitían poder absoluto. Sin embargo, durante el reinado de Akenatón, apareció un estilo artístico completamente distinto. Las esculturas comenzaron a mostrar al faraón con rasgos alargados, cráneos extendidos, labios gruesos y vientres prominentes. Las escenas se volvieron más naturales y menos rígidas, mostrando momentos íntimos de la familia real bajo los rayos del sol. En muchas de estas representaciones aparece la figura de Nefertiti, la gran esposa real del faraón. Nefertiti no era una figura secundaria dentro de esta revolución religiosa. En numerosos relieves y esculturas aparece participando activamente en ceremonias dedicadas al dios Aten, a veces incluso realizando rituales que anteriormente solo estaban reservados para el faraón. Para algunos historiadores, esto sugiere que Nefertiti pudo haber tenido una influencia política considerable dentro de la corte de Amarna. Juntos, el faraón y su esposa eran representados como los elegidos del dios solar, la única familia capaz de comunicarse directamente con Aten. La ciudad de Amarna se convirtió en el escenario central de esta transformación. Construida en una región del desierto donde antes no existía ninguna gran ciudad, Amarna fue diseñada como un centro completamente nuevo para el poder egipcio. Grandes avenidas atravesaban la ciudad y conducían hacia templos abiertos, donde la luz del sol podía caer directamente sobre los altares. A diferencia de los templos tradicionales, que eran espacios cerrados y llenos de columnas oscuras, los templos de Aten estaban abiertos al cielo. La arquitectura misma reflejaba la idea central de la nueva religión. El dios solar debía ser adorado bajo la luz directa del sol. Durante algunos años, Amarna floreció como una capital vibrante. Funcionarios, artesanos, sacerdotes y soldados se trasladaron a la nueva ciudad para servir al faraón y participar en la vida de la corte. Talleres artísticos produjeron esculturas y relieves en el nuevo estilo de Amarna, mientras que escribas registraban las actividades del gobierno. Sin embargo, mientras esta nueva capital prosperaba, el resto del imperio comenzaba a enfrentar dificultades. Las provincias egipcias en el extranjero comenzaron a mostrar señales de inestabilidad. Algunos aliados tradicionales empezaron a pedir ayuda militar que el gobierno de Akenatón parecía incapaz o poco dispuesto a proporcionar. Cartas diplomáticas encontradas en Amarna revelan que gobernantes aliados enviaban mensajes desesperados pidiendo apoyo contra enemigos que amenazaban sus territorios. Muchos historiadores creen que el faraón estaba tan concentrado en su revolución religiosa que descuidó aspectos importantes del gobierno y la política exterior. Con el paso del tiempo, la situación del imperio se volvió cada vez más frágil. Aunque dentro de Amarna el culto a Aten continuaba creciendo, fuera de la ciudad, muchos egipcios seguían manteniendo sus antiguas creencias. Los dioses tradicionales como Amón, Osiris y Ptah seguían ocupando un lugar importante en la vida cotidiana del pueblo. Esto creó una división entre la visión religiosa del faraón y las creencias profundamente arraigadas de la sociedad egipcia. Después de aproximadamente 17 años en el poder, el reinado de Akenatón llegó a su fin. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate entre los historiadores, pero lo que ocurrió después es bastante claro. Los gobernantes que lo sucedieron decidieron restaurar rápidamente el antiguo orden religioso que había definido Egipto durante siglos. Los templos de los dioses tradicionales fueron reabiertos, los sacerdotes recuperaron su influencia y el culto exclusivo a Aten comenzó a desaparecer. Incluso la ciudad de Amarna, que había sido el símbolo más visible de la revolución religiosa de Akenatón, fue rápidamente abandonada. Sus palacios y templos quedaron expuestos al sol del desierto, mientras la corte regresaba a las antiguas capitales del imperio. El joven faraón Tutankamón, que gobernó poco tiempo después,
participó activamente en este proceso de restauración religiosa. Durante su reinado se restauraron muchos de los templos tradicionales y se promovió nuevamente el culto a los antiguos dioses. Incluso su propio nombre refleja este cambio. Originalmente había sido llamado Tutankamón, en honor al dios solar Aten, pero más tarde su nombre fue cambiado a Tutankamón para honrar al dios Amón. Con el paso del tiempo, el rechazo hacia el reinado de Akenatón se volvió aún más evidente. Sus estatuas fueron destruidas, sus monumentos desmontados y su nombre eliminado de muchas listas oficiales de faraones. Para los gobernantes posteriores, Akenatón representaba una ruptura peligrosa con las tradiciones que habían sostenido el imperio durante generaciones. Borrar su memoria parecía la mejor manera de restaurar el orden perdido. Durante siglos, esa estrategia pareció funcionar. El nombre de Akenatón desapareció casi por completo de la historia egipcia. Sin embargo, miles de años después, arqueólogos e historiadores comenzaron a reconstruir el enigma de este faraón olvidado a partir de las ruinas de Amarna y de los fragmentos de monumentos que habían sobrevivido al tiempo. Hoy sabemos que Akenatón fue uno de los gobernantes más radicales del antiguo Egipto. Un faraón que intentó transformar la religión de todo un imperio, desafió tradiciones milenarias y cambió profundamente la forma en que el poder era representado. Aunque su memoria fue casi borrada por sus propios sucesores, su historia ha sobrevivido como uno de los episodios más fascinantes y misteriosos de toda la civilización egipcia.